El otro día escuché de un pastor que fue a visitar a una señora mayor. Esta señora mayor, ¿verdad?, ya era una persona muy grande de edad y había perdido recientemente a su esposo, y entonces este pastor la fue a visitar. Era más o menos la hora de la comida y entonces se sentó en la sala de su casa, estuvo platicando con ella, y como era la hora de la comida, pues este pastor dice que traía pues un poco de hambre. Y entonces en el centro de la mesa de la sala había unos deliciosos cacahuatitos, ¿verdad? Y entonces este pastor pues empezó a agarrar un cacahuate, agarró otro cacahuate, siguieron en la plática, comió más cacahuates, hasta que llegó el punto en el que se acabó todos los cacahuates que había ahí en la sala, ¿no? Cuando se dio cuenta de que se había comido todos los cacahuates, le dio mucha pena, le dio mucha vergüenza y le dijo a esta señora mayor: discúlpeme, traía mucha hambre y no me di cuenta, pero me acabé todos los cacahuates que había aquí en su sala. Y la señora le respondió: ay, pastor, no se preocupe, yo ya ni puedo masticar bien los cacahuates, por eso antes les chupo todo el chocolate y los dejo ahí en la mesa del centro. ¿Verdad? Bueno, dice el pastor que se sintió muy tonto, ¿verdad? Se sintió muy torpe. Y esa es una realidad. Nosotros en nuestro trato, bueno, en nuestra vida en general hacemos cosas torpes, hacemos cosas tontas, cosas que no deberíamos de hacer. Pero en nuestras relaciones con los demás, en la manera en la que nos relacionamos con los demás, es donde también hacemos cosas muy torpes, hacemos cosas muy tontas, ¿sí? Reaccionamos de maneras incorrectas, somos poco sabios en la manera en la que tratamos a la gente. Siempre va a haber gente difícil alrededor de nosotros, ¿sí? Pero el problema es no tanto la gente difícil, sino cómo nosotros respondemos, cómo nosotros reaccionamos, cómo es nuestro comportamiento ante las personas difíciles o en nuestras relaciones, ¿verdad? Nuestras relaciones en general. Algunos de nosotros somos tan poco sabios en nuestras relaciones con los demás que hacemos justo lo contrario, o reaccionamos o tenemos respuestas que provocan justo el comportamiento contrario al que quisiéramos provocar, ¿sí? Y decimos: ay, pero ¿por qué no entiende esa persona? Si le estoy haciendo ver, ¿verdad?, que me irrita, que me enoja, y más me irrita y más me hace enojar. Pero mucho tiene que ver con cómo nosotros nos estamos comportando. Y muchos de nosotros utilizamos mecanismos que aprendimos de nuestro pasado, que aprendimos de nuestra familia, que aprendimos de nuestros padres o de las personas con las que crecimos, y que, ¿verdad?, nos llevan a provocar exactamente lo contrario a lo que nosotros quisiéramos. Ahora, nosotros podemos encontrar en la Biblia, en la carta del apóstol Santiago, podemos encontrar una serie de enseñanzas que tienen que ver con la sabiduría, con actuar sabiamente y con comportarnos también sabiamente. Vamos a ver este versículo, está en Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Lo tienen ahí en su boletín y va a aparecer también en la pantalla para que ustedes lo puedan seguir. Estos son unos versículos, ¿verdad?, que son versículos clave que nos ayudan a tener sabiduría en nuestras relaciones con los demás. Y de aquí vamos a extraer los 6 secretos para tener una relación saludable con los demás. Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Vamos a leerlo juntos, y como esto es la Biblia, la palabra de Dios, te invito a que la leas fuerte. Vamos a leer, ¿verdad?, de la porción que está en la palabra de Dios para todos, ¿sí? Si tú tienes otra versión en casa, ¿verdad?, igual la puedes comparar. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo juntos. Dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son
terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Ok, estos versículos, son 5 versículos, están llenísimos de cosas que nos pueden ayudar a actuar con sabiduría en nuestras relaciones. Lo primero que yo quiero resaltar y que quiero hacerles notar es que en esta porción de la Biblia se está hablando, ¿verdad?, acerca de la sabiduría. Si ustedes se fijan, el versículo dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, fíjate lo que dice: demuéstrenlo. ¿Cómo lo demuestras? Demuéstrenlo con sus conocimientos. ¿Sí dice así? No, no dice así. Demuéstrenlo con sus títulos universitarios. No, tampoco dice eso. Demuéstrenlo con su alta educación. Tampoco dice eso. Dice, demuéstrenlo viviendo, subraya eso, viviendo una vida honesta. En otras palabras, la sabiduría es muy diferente a tener mucho conocimiento de las cosas. La sabiduría, ¿verdad?, no tiene que ver con lo que pienso, no tiene que ver con si tengo licenciatura, ingeniería, maestría o doctorado, ¿sí? Porque no tiene que ver, ¿verdad?, con mi nivel de inteligencia, no tiene que ver con mi educación, no tiene que ver con mis grados académicos, ¿sí? Yo me muevo, ¿verdad?, en un ámbito académico en el que trato con gente muy preparada, que tiene hasta postdoctorados. Y yo lo que he descubierto es que el hecho de tener títulos de muy altos estudios no necesariamente nos lleva a vivir adecuadamente. Es más, hay gente que tiene muy altos estudios y su vida es un verdadero relajo, su vida relacional, ¿verdad? Entonces, aquí la Biblia es muy clara. La sabiduría no es lo mismo que tener mucho conocimiento, no es lo mismo que tener muchos estudios, no es lo mismo, ¿verdad?, que tener, ¿verdad?, un alto nivel de inteligencia, sino más bien la sabiduría tiene que ver con la manera en la que nosotros vivimos. Tiene que ver con la manera en la que nos comportamos, dice la Biblia, haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Entonces, tiene que ver con cómo vivimos, tiene que ver con lo que hacemos, ¿sí? Tiene que ver, ¿verdad?, con la manera en la que nosotros respondemos. Porque si yo tengo mucha educación, pero tengo comportamientos inmaduros, infantiles y actitudes tontas, entonces eso no quiere decir que tenga yo mucha sabiduría. Entonces, algo que primeramente dice este versículo y que es muy importante es que la sabiduría se demuestra en la manera en la que nosotros vivimos la vida, cómo tratamos a los demás. Paco, aquí donde dice cómo tratamos a los demás, fíjense lo que dice después, dice: pero si tienen envidias amargas, ambiciones egoístas en el corazón, ¿sí? La envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden, ¿sí? ¿Conoces, verdad, personas cuyas vidas relacionales, cuyas relaciones con los demás estén llenas de desorden y de caos? Yo creo que todos conocemos, ¿sí? Donde se practica la maldad, donde se actúa de mala fe. Algo que también dice estos versículos es que nosotros, dice, los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia, ¿sí? En cada relación estamos plantando semillas y nosotros sabemos, cosechamos lo que sembramos. ¿Qué semillas estás sembrando en tus relaciones con los demás? En tu matrimonio, con tus hijos, con tus vecinos, con la gente de tu trabajo, con la gente de la escuela. ¿Estás sembrando semillas de egoísmo, de orgullo, de amargura?
o de amor, armonía y paz. Ahora, aquí la palabra de Dios dice, ¿sí?, que los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para sembrar semillas de paz? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hacemos para sembrar semillas de paz en nuestras relaciones con los demás? Actuando con sabiduría, ¿sí? No torpemente, no tontamente, sino con sabiduría. Necesito aprender a relacionarme aún con gente difícil y necesito aprender a relacionarme con sabiduría. Ahora, afortunadamente el día de hoy lo que vamos a aprender es precisamente cuáles son 6 cosas que nosotros necesitamos practicar en nuestras relaciones con los demás si es que queremos actuar con sabiduría, si es que nosotros queremos tener paz en nuestras relaciones con los demás. Ahora, esta porción de la Biblia también nos enseña 6 cosas que las personas sabias nunca practican en sus relaciones con los demás, porque deterioran sus relaciones con los demás, porque dañan las relaciones con las demás. Ahora, estas 6 cosas que no practican las personas sabias, yo confieso que las he practicado todas y cada una de ellas. Y yo creo que tú también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo decíamos al principio, nuestra tendencia es actuar mal. Nuestra tendencia es actuar torpemente. Nuestra tendencia es no actuar o a responder con sabiduría, sino a responder neciamente ante personas difíciles. ¿Ok? Entonces, por eso hoy vamos a aprender cuáles son estas cosas que no practicamos, que las personas sabias nunca practican en sus relaciones con los demás. Ahora, antes de verlas, quiero hacer notar algo más. La mitad de los problemas en nuestras relaciones las provocamos nosotros. ¿Sí? A veces somos inmaduros y nos gusta culpar a los demás de todo lo malo. Pero necesitamos reconocer que en una relación, ¿sí?, los participantes tienen responsabilidad en una mala relación, en una relación enfermiza. Entonces, necesito reconocer que en todas las relaciones la mitad del problema soy yo. Necesito aprender a responder sabiamente, porque si respondo torpemente, mis respuestas empeoran todo. Vamos a ver lo primero, ¿sí? Ahí en su boletín lo tienen y también va a aparecer en la pantalla, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el versículo 17 de Santiago, capítulo 3, versículo 17, dice: la sabiduría que proviene del cielo, la sabiduría que proviene de parte de Dios, dice, ante todo, ¿qué? No los oigo. Pura, subraya pura, ¿sí? Dice la palabra de Dios que la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura. ¿Qué significa esto de que la sabiduría que proviene de Dios es, ante todo, pura? ¿Qué significa pura? Bueno, pura quiere decir sin mancha, sin contaminación. Quiere decir, la palabra que utilizamos el día de hoy, ¿verdad? La palabra que utilizamos en nuestras relaciones es la palabra integridad. Anótala ahí en algún lado. Integridad, ¿ok? Es la palabra integridad. ¿Y qué significa integridad? Integridad significa que yo soy la misma persona en todos los ámbitos de mi vida, ¿sí? Que soy una persona íntegra, que lo que digo corresponde con lo que pienso y corresponde también con lo que hago. No tengo un divorcio, una separación entre mis palabras y mis acciones. Y donde quiera que yo me relaciono, en cualquier área donde yo me relaciono, ¿verdad? Sigo siendo la misma persona. Soy una persona honesta, una persona que siempre me presento y hablo con la ¿qué? Con la verdad. Eso es ser una persona íntegra. Es, ¿verdad?, tener confianza en que la otra persona, es tener confianza y crear la confianza a partir de hablar siempre con la verdad. Uno de los daños más graves en una relación matrimonial es cuando se pierde la confianza. Si no hay verdad,
si no hablo verdad, si no actúo con la verdad, se pierde la confianza. ¿Por qué en México hemos perdido la confianza en nuestros políticos, en la clase política? Pues porque a cada rato nos dicen mentiras, porque a cada rato nos dicen cuentos, porque a cada rato nos tratan de chamaquear de una o de otra manera. Por eso hemos perdido la confianza. Pero lo mismo es en las relaciones con los demás, lo mismo es en el matrimonio, lo mismo es en la relación matrimonial, lo mismo es una relación de amistad, lo mismo es una relación de trabajo. Debe de haber confianza, y para que haya confianza necesitamos hablar la verdad. Si no hay verdad, puede ser que tenga un acta de matrimonio, pero no hay realmente una relación matrimonial, porque no hay confianza. Puede que yo haya hecho un compromiso delante de mucha gente, ¿sí? Pero si yo no hablo la verdad, no hay confianza y no hay relación. No sé si ustedes han escuchado del doctor Leonard Keeler. Él fue una persona, un inventor, que justamente inventó el detector de mentiras, el polígrafo. ¿Sí? Y él fue una persona, ¿verdad?, que estuvo probando, ¿verdad?, este artefacto durante muchos años, y él estuvo detectando si las personas decían la verdad o no usando este detector de mentiras. En su libro, él nos cuenta que él, 25,000 personas utilizaron su detector de mentiras. ¿Saben a qué conclusión llegó el doctor Keeler después de hacer tantos experimentos, de hacer tantas investigaciones? Descubrió que los seres humanos somos muy mentirosos. Bueno, eso ya lo sabíamos sin las investigaciones del doctor Leonard Keeler. ¿Por qué? Porque mentimos todo el tiempo. ¿A poco no? ¿Sí? Nos mienten todo el tiempo y nosotros también le mentimos a los demás todo el tiempo. Y lo peor, nosotros nos mentimos a nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos conversaciones con nosotros mismos, no solamente nos criticamos duramente, somos nuestros peores críticos, sino que además de eso, también nos echamos un chorro de mentiras acerca de nosotros mismos. No hay una persona que te mienta más que tú mismo a ti mismo. Somos mentirosos por naturaleza, y eso la Biblia lo dijo hace muchísimo tiempo. Mira el siguiente versículo, Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice la palabra de Dios: no hay nada más engañoso que el corazón, no tiene remedio. ¿Quién lo entiende? Ahora, muchas películas, muchas series el día de hoy, ¿a poco no nos dicen confía en tu corazón? Sí, nos lo dicen todo el tiempo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Podemos realmente confiar en el corazón humano? Y la respuesta es, Dios dice que no. ¿Por qué? Porque tendemos a la mentira, tendemos al engaño. Pero también la Biblia dice, ¿verdad?, el siguiente versículo, que no le puse la cita bíblica. A ver, en su boletín si la tienen o no la tienen la cita. Bueno, luego les digo cuál es porque no le puse la cita bíblica. Dice: así que dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. Una disculpa que no le puse ahí la cita bíblica, ¿verdad? Si no me equivoco está en 2 Corintios, pero no sé si alguien me puede apoyar y buscarla rápidamente, googlearla. Así que dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros, a pesar de que somos mentirosos por naturaleza, a pesar de que nuestro corazón tiende al engaño, nosotros necesitamos renunciar a las mentiras. ¿Sí? Y muchos de nosotros le batallamos con eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a mentir y a mentir y a mentir. Y luego, para tapar nuestras mentiras, ¿qué hacemos? Mentimos más. Y se nos hace un embrollo tremendo tratando de ocultar, tratando de tapar nuestras mentiras. Ya lo tenemos. Muy bien, para que lo anoten, es Efesios 4:25. Muchas gracias. Efesios 4:25. Ahí donde falta la cita bíblica es Efesios 4:25. No vaya a escribir a de Efesios, es Efesios
4:25. ¿Ok? Ahora, la Biblia lo dice entonces muy claramente: dejemos las mentiras, digámonos siempre la verdad. A veces es difícil decir la verdad, porque estamos acostumbrados a mentirle a los demás y a mentirnos a nosotros mismos. Pero por amor a los demás y para edificación de nuestras relaciones, necesitamos comenzar a decir la verdad. Anota esto: si quiero ser sabio en mis relaciones, escríbelo, no comprometeré mi integridad. Anótalo. Si quiero ser sabio en mis relaciones, no comprometeré mi integridad. No voy a poner en riesgo mi integridad ni la verdad. No voy a poner en riesgo mis convicciones. No voy a tener una vida doble ni un discurso doble. No viviré en apariencias, porque acuérdate, para que haya una relación se requiere que haya confianza, y para que haya confianza se requiere que siempre haya verdad. Quienes hemos roto la confianza en una relación, nos ha costado mucho trabajo el recuperar nuevamente la confianza. Y para eso se requiere decir verdad. Ahora, vean por favor Proverbios capítulo 2, versículo 7, que dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo. Dice, léelo conmigo fuerte. Dice: al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Subraya esa última frase. Él es un escudo para los que caminan con integridad. ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es un escudo para los que caminan con integridad. Cuando tratamos con personas de difícil trato, cuando tratamos con personas difíciles, tú y yo necesitamos un escudo para responder sabiamente. Y la Biblia es muy clara: el que nos provee de ese escudo es Dios, siempre y cuando nosotros andemos con integridad, siempre y cuando nosotros hablemos siempre la verdad. Número 2, segunda cosa. Vamos a la segunda, ¿sí? Segunda cosa que las personas sabias nunca practican en sus relaciones con los demás. Vamos a ver el versículo 17, lo que dice. Número 2, léanlo conmigo. La sabiduría que proviene del cielo también ama la paz. Subraya, ama la paz. ¿Ok? Esa es la segunda cosa que nos dice el versículo 17 de Santiago 3. La sabiduría que proviene de Dios también ama la paz. En otras palabras, los sabios no son peleoneros. Los sabios no andan buscándole pleito a todo el mundo. La sabiduría nos lleva a amar la paz. Ahora, fíjate bien. En el tráfico, ¿te has encontrado gente pleitista? Sí, ¿verdad? Ya hasta a uno le da miedo pitarle, ¿verdad? De tocar el claxon a alguien. ¿Por qué? Porque capaz de que se enoja, ¿verdad? Te echa el carro o saca un arma, ¿sí? Y te asusta, te pone un buen susto, ¿verdad? Yo últimamente escuché de una persona que fue herida por un problema de tránsito, porque traía un arma y entonces se enojó y le disparó, ¿verdad? Afortunadamente la persona no murió, pero sí quedó lastimada. Entonces ya uno hasta dice, no, pues se me atravesó. No, pues ya ni modo, ya no hago nada, ¿verdad? Síguele. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a ser personas muy pleitistas. ¿Qué me estás viendo a mí? ¿Qué traes? ¿Sí? Pero eso no nada más es en el tráfico, en los trabajos. Somos bien peleoneros. ¿Sí? Entre vecinos, a veces también, ¿verdad? Nada más andamos buscando oportunidad para buscarle pleito al vecino, la maestra de la escuela, al jefe, ¿verdad? Al trabajador. Andamos, ¿verdad? Nada más como gallitos, ¿verdad? A ver a quién, a ver a quién le hago el pleito. ¿Y saben qué? Gracias a las redes sociales, ahora también nosotros nos enfrascamos en pleitos con gente que ni sabemos quién es, ni dónde viven, ni nada de ellos. Gracias a las redes sociales, gracias a los blogs, ¿verdad? O incluso en el YouTube nos ponemos, ¿verdad?, a pelearnos con la gente que pone comentarios de los videos de YouTube. ¿Quién sabe ni quiénes son? Pero ahí andamos, ¿verdad?, muy gallitos, echándoles bronca,
¿verdad? En el WhatsApp, en las redes sociales, ¿verdad? En el internet. Ahora, anota esto. Si quiero ser sabio en mis relaciones, no voy a andar provocando a la gente. No voy a provocar tu enojo. No voy a provocar tu enojo. ¿Sí? En mi relación matrimonial con mis hijos, no voy a andar buscando pleitos ni provocando tu enojo. A veces, por ejemplo, en la relación matrimonial o en la relación familiar, nosotros nos empezamos a educar en el sentido de que aprendemos exactamente qué es lo que hace rabiar al cónyuge. ¿Sí? Es como si el cónyuge tuviera un botón en la nariz, ¿verdad? Donde nosotros, ¿verdad?, queremos hacerlo enojar y le apretamos el botón de la nariz y ¡puf! Es como la explosión nuclear. Obviamente no tenemos botones en la nariz, pero sabemos cuál es ese punto, sabemos cuál es ese comentario, sabemos cuál es eso que tanto, ¿verdad?, lo enciende a la otra persona. Es como, ¿verdad?, si tuviéramos, dicen, ¿verdad?, que las potencias nucleares tienen un botón rojo, ¿verdad?, que están listos nada más para picarle, para que se arme una gran trifulca nuclear. Bueno, no necesitamos irnos a los países. A veces, ¿verdad?, nosotros sabemos cuál es el botón rojo que nosotros necesitamos picarle para que en el trabajo, con los vecinos, en nuestra relación familiar, con nuestro matrimonio, ¿verdad?, los usamos para provocar el enojo como armas de destrucción masiva. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Esto es sabio o es tonto? Es necio, es insensato, es menso utilizar estas estrategias para provocar el enojo de los demás. No es sabio porque afecta, daña, destruye tu relación con los demás. Aun cuando sé que te hace enojar, no te voy a provocar intencionalmente. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 23. Dice la Biblia: es honorable, o sea, es digno de honor, evitar contiendas. ¿Qué es una contienda? Pues como la contienda de la esquina. No. ¿Qué es una contienda? Un pleito, una trifulca. Es honorable evitar las trifulcas, los pleitos, pero todo insensato se mete en peleas. ¿Cómo le llama la Biblia? Aquellas personas que nada más andan buscando pleito y andan provocando el enojo de los demás, les llama insensatos. ¿Sí? Tontos, torpes, necios, mensos. ¿Sí estamos de acuerdo? No es sabio andar provocando a los demás. ¿Sí? Por eso no nos enganchamos en pleitos con gente en internet. No. Gente que ni conozco. ¿Sí? Ahora, todos usamos trucos que dañan y que nosotros sabemos bien que provocan a las demás personas, pero también provocan lo contrario a lo que nosotros realmente necesitamos en nuestra relación con los demás. Por eso déjenme hablarles rápidamente algunas herramientas que no debemos utilizar para provocar el enojo de los demás. Esto realmente lo necesitamos. ¿Cuáles son herramientas que no debemos utilizar para provocar el enojo de los demás? Anota la primera: herramienta dañina, destructiva para provocar el enojo: comparar a los demás. ¿Sí? Comparar a las personas. ¿Has comparado alguna vez a las personas y sabes que eso los hace enojar? Yo sí. Y también me han provocado con esa, ¿verdad? ¿Sí? Y usamos frases como: eres igualito a tu mamá. ¿Eso en qué ayuda en la relación con otros? No ayuda en nada, ¿verdad? ¿Por qué no eres como tu hermano mayor? Tan inteligente, tan bien portado, tan guapo él, pero tú, mira, eres como dice Paquita, la del barrio, un inútil. ¿Eso en qué ayuda? ¿Sí? O por ejemplo, podemos comparar a la misma persona de cómo era antes y cómo es ahora. ¿Por qué antes sí me mirabas y ahora nunca me miras? ¿Por qué antes te bañabas? ¿Sí? ¿Por qué antes, verdad, te ponías perfume? ¿Por qué antes me invitabas a salir y ahora ya no me invitas? Eso también es comparar. Comparar entre el pasado de la persona y el presente de la persona.
La Biblia dice que es tonto comparar a las personas. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 10 versículo 12, vamos a leerlo, dice: jamás llegaré a compararme con los que hablan bien de sí mismos. Compararse con uno mismo es una tontería, ¿verdad? Las comparaciones destruyen nuestras relaciones con los demás. Hay otra herramienta destructiva también que provoca el enojo, anótala: condenar, anótala. ¿Cuál es? La primera fue comparar, la segunda es condenar. En otras palabras, te aseguras que la gente se sienta mal, que se sienta culpable con lo que ha hecho, que sientan vergüenza, que sientan pena. Pero ¿sabes qué? Eso no provoca la mejora de la persona, provoca exactamente lo contrario. No sirve para mejorar en las relaciones. Déjenme darle un consejo a las mujeres de un hombre, ¿sí? Desde la perspectiva del hombre. Ok, fíjate bien, los hombres generalmente estamos luchando con nuestra propia conciencia. ¿Sí? Tenemos una conciencia que Dios nos ha dado, que nos ayuda a revisar, a hacer un autoexamen de cómo estamos, de cómo andamos, de cómo nos comportamos, cuál es nuestra conducta. ¿Y saben qué? No nos gusta nuestra conciencia, porque la conciencia nos revela cuando nosotros andamos mal y estamos haciendo las cosas mal. Y entonces los hombres tendemos a tener una pelea constante con nuestra conciencia. ¿Sí? Ok. Pero cuando, por ejemplo, la esposa toma el lugar de la conciencia y se convierte en Pepa Grilla, ¿verdad? No en Pepe Grillo, porque es la esposa, ¿sí? Y se convierte en la conciencia del esposo. Si antes yo traía pleito con la conciencia y ahora la conciencia la ocupa mi esposa, ¿con quién creen que voy a tener pleito? Pues con la esposa, que se ha convertido, ¿verdad?, en mi conciencia, o sea, mi enojo se va a descargar en ella. Por eso ninguno de nosotros deberíamos de tratar de ser la conciencia de otra persona, mucho menos actuar como si fuéramos nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad?, redarguyendo, convenciendo a la gente de su maldad, de su pecado, ¿sí? Ni condenando tampoco, ni señalando a la otra persona, ¿verdad? Porque eso dice la palabra de Dios, que eso no es sabio. Otra herramienta que nosotros también utilizamos y destruye relaciones, además de comparar y condenar, es contradecir. Contradecir. ¿Cuál es? Contradecir. ¿Has alguna vez visto, por ejemplo, a un esposo y una esposa platicando en una reunión social? Y entonces el esposo o la esposa comienzan a contar una historia de algo que les pasó e inmediatamente es interrumpido o interrumpida por el cónyuge y le dice: no, perdón, pero estás mal, así no fue. No, estás mal, estás equivocado. No, así no son las cosas. No, así no sucedió, ¿verdad? Estás equivocado. Y es interrupción, interrupción tras interrupción. Y aún los que estamos escuchando decimos: qué persona más irritante. Porque nos irrita no solamente a la persona corregida, sino a todos los que estamos presenciando, ¿verdad?, estas correcciones o estas contradicciones cuando alguien cuenta una anécdota. Ahora, fíjate bien, si nosotros queremos ser sabios, no nos aferramos, no nos obsesionamos, no nos clavamos con los detalles menores. Son detalles menores, da igual si estaba nublado o si estaba soleado. Da igual si era mediodía o era poquito después de la tarde. Son detalles menores. Es más sabio dejar pasar esos detalles menores, que se te resbalen. ¿Sí? El psicólogo William James, padre de la psicología estadounidense, ¿verdad?, en alguno de sus textos dijo: la sabiduría es el arte de pasar por alto los detalles menores, ¿verdad? No tenemos que estar corrigiéndole todo a la gente, punto por punto. La Biblia dice, Proverbios 14:29, los que tienen entendimiento no pierden los estribos, los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. ¿Cómo le llama la Biblia a aquellas personas que nos enojamos fácilmente? Necios, tontos, torpes, insensatos, ¿sí? Unas versiones le llaman el bruto,
¿sí? Nosotros necesitamos, ¿verdad?, tener más cuidado y actuar con sabiduría. Cuando nosotros nos enojamos, decimos cosas tontas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nos enojamos, nuestra inteligencia sale por la ventana. Enojados somos peligrosos, podemos herir a otros. ¿Ok? Vamos al punto número 3. Punto número 3. Dice el versículo 17 de Santiago 3. Léanlo conmigo. La sabiduría que proviene del cielo siempre es ¿qué? Amable. Subraya amable. La sabiduría de Dios, la sabiduría que proviene de Dios, esa sabiduría que nosotros practicamos en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones con los demás, siempre es amable. Otras versiones dicen siempre es considerada, siempre es cortés. Filipenses 4:5 dice de la siguiente manera, vamos a leerlo juntos. Dice, que todo el mundo vea que son ¿qué? Considerados, subraya eso, considerados en todo lo que hacen. Ponle bolitas, ponle doble subrayado, ponle foquitos donde dice todo lo que hacen. La Biblia dice, sean considerados, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. ¿Sí? Todo lo que hacen. A ver, pregunto, ¿qué dice la Biblia? ¿Nosotros debemos ser considerados, sí o no? Sí. ¿En qué? En todo lo que ¿qué? Todo lo que hacemos. ¿Eso incluye nuestras relaciones con los demás? Sí. ¿Incluye tu matrimonio? ¿Incluye a tus hijos? ¿Incluye tus relaciones laborales? Incluye todo. De hecho, yo me puse a estudiar profundamente el origen de la palabra todo en griego, en arameo. ¿Y saben qué significa todo? Todo. Es lo que significa. ¿Y qué incluye todo? Pues todo lo que hacemos. ¿Sí? Oye, Paco, a ver, pero entonces necesitaría ser aún considerado con gente que no es considerada conmigo. Sí. ¿Aún con gente grosera? Sí. ¿Aún con gente difícil? Sí. Sí, claro. Con esas personas que te irritan, con esas personas, ¿verdad? Que dices, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Ok, aún con esas personas, nosotros dice la Biblia que debemos de ser considerados. Si yo soy sabio, siempre soy considerado. No me puedo dar el lujo de ser grosero, ni de vengarme, ni de ofender, ni de decirle de cosas, ni de rayarle el carro, ni de aventarle piedras, ¿verdad? A los vidrios de su casa. No lo puedo hacer. Porque la Biblia dice que debo de ser considerado. De hecho, nosotros hemos aprendido que ser considerado es el antídoto a los dos más grandes errores tontos que cometemos en nuestras relaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son estos dos terribles errores que cometemos en nuestras relaciones? Escríbelo. Primero, reaccionamos a lo que la gente dice en lugar de considerar sus emociones. Ese es el primer gran error que cometemos en nuestras relaciones, y que el ser considerados nos ayuda, ¿verdad? Es el antídoto en contra de este gran error. ¿Sí? Reaccionamos a lo que la gente dice sin considerar cómo la persona se está sintiendo en lugar de considerar sus emociones. Ahora, ya lo habíamos dicho, cuando la gente está enojada, cuando tú y yo estamos enojados, tendemos a decir cosas de las que luego nos andamos arrepintiendo. ¿A poco no? Decimos cosas absurdas, decimos cosas hirientes, decimos cosas que no queremos decir. Ahora, no siempre decimos lo que realmente queremos decir, pero siempre sentimos lo que realmente sentimos. Por eso tenemos que preguntarnos también ante las personas difíciles, ante las personas enojadas, ante las personas que tienen sentimientos, emociones, pues ¿qué está sintiendo como para que me diga eso que me está diciendo? ¿Sí? O sea, sí escucho sus palabras, pero ¿qué emoción, qué sentimiento está detrás de sus palabras? Eso es ser considerado. Cuando yo tomo en cuenta los sentimientos de los demás. Nosotros hemos aprendido aquí en el Centro Bíblico, lo hemos dicho muchas veces, que la gente herida hiere a los demás. ¿Sí?
Entonces, si alguien me está hiriendo con sus palabras, yo necesito ser considerado y quizá tomar en cuenta que esa persona que me está hiriendo probablemente se sienta muy herida. Está gritando que tiene mucho dolor en su corazón. Mira lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 15, versículo 2 dice: en lugar de eso, debemos pensar en lo que es bueno para ellos y tratar de agradarlos. Así los ayudaremos a fortalecer su fe. Si yo me engancho únicamente en sus palabras y no considero lo que están experimentando a nivel emocional, en sus sentimientos, me voy a enganchar con sus palabras y vamos a terminar en una discusión de la que luego nos vamos a arrepentir. ¿Ok? La otra herramienta que nosotros también utilizamos erróneamente, torpemente, es la siguiente. Escríbela. Invalidamos los sentimientos de los demás porque nosotros no nos sentimos igual. Invalidamos los sentimientos de los demás porque nosotros no nos sentimos igual. ¿Sí? Invalidamos, o sea, declaro sin valor lo que la otra persona está sintiendo solo porque yo no lo estoy sintiendo. Y entonces, ¿verdad? Encontramos diálogos o discusiones en las que, por ejemplo, dos personas dicen: siento mucho frío. Claro que no hace frío. ¿Cómo? Pues si la persona está diciendo que siente frío, seguramente es porque ¿qué? Porque siente frío. ¿Por qué niego que tenga frío? Si a lo mejor siente frío. Ahora, el hecho de que una persona sienta frío no quiere decir que yo sienta frío. Por ejemplo, yo ahorita me siento muy acalorado y a lo mejor algunos de ustedes tienen frío. Hace muchos años hice un experimento en la universidad en la que le demostré a mis alumnos que los sentimientos pueden variar fácilmente de persona a persona. ¿Sí? Y que incluso podemos manipular los sentimientos para sentir cosas que a lo mejor no sentiríamos si no existieran ciertas condiciones. ¿Sí? Porque así son los sentimientos, ¿verdad? Podemos estar dormidos en el mismo cuarto, ¿verdad? Un matrimonio, y yo me estoy muriendo de frío y ella tiene mucho calor. Por eso, gracias a Dios por el que inventó el aire acondicionado dual en los carros. ¿Sí saben qué es eso? ¿Sí? Que algunos carros, ¿verdad? Si tú el conductor quiere ir a 22 grados y el otro quiere ir a 18, pues cada quien. ¿Sí? Eso lo tienen coches muy avanzados, ¿verdad? No todos los coches lo tienen, ¿verdad? El mío no lo tiene, pero yo he visto que uno lo tiene, ¿sí? Y ¡ay, qué buenos inventos! Ya, yo sé que algunos de sus coches los tienen, ¿ok? Porque he andado fisgoneando que traen sus coches. No se crean. Ok, otro diálogo, ¿verdad? Que también luego escuchamos. Es que siento mucho miedo. ¿Cómo que tienes miedo? Si la Biblia dice que no tengas miedo. Estás mal de sentir miedo. 365 veces dice la Biblia que no tengamos miedo, una para cada día del año, como lo dijo Paco un día en una conferencia. Y entonces invalidamos que la persona tenga miedo, aún a bibliazos. Apagamos los sentimientos de los demás, los minimizamos. Es que me siento preocupado. No te debes de sentir preocupado, no te sientas preocupado. Este es un error que yo cometí muchos años, ¿verdad? En mi relación matrimonial, ¿sí? El que mi esposa expresara cómo se sentía y yo aplacar, negar, invalidar cómo se sentía, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Cuando yo decía: ay, me siento feo hoy. ¿Y qué te contestan? Pues no estás feo. Pero si yo así me siento. Ahora, fíjate bien, los sentimientos no son hechos, son sentimientos. Y cada persona siente diferente. Y los sentimientos van y vienen. Y los sentimientos fluctúan, son cambiantes. Por eso no puedo descalificar los sentimientos de los demás, no los puedo invalidar. Los sentimientos no son correctos o incorrectos, solo son sentimientos. No los invalidamos, no los minimizamos, solo escuchamos atentamente. ¿Sí? Otro error que cometemos es, con esto de los sentimientos, es jugar al psicólogo. No somos psicólogos, pero jugamos al psicólogo. Seguramente te sientes así porque seguramente en tu infancia tus padres hicieron esto y aquello. No podemos jugar al psicólogo tampoco, ¿ok? Ahora, escribe esto: si quiero ser sabio, si yo quiero actuar sabiamente en mis relaciones con los demás, no voy a minimizar tus sentimientos. Escríbelo: no voy
a invalidarlos, no voy a minimizar tus sentimientos. Mira lo que dice Proverbios 15:4. Dice, la palabra amable es árbol de vida. La palabra perversa destruye el espíritu. La palabra considerada nos edifica, nos da vida. La palabra perversa, la palabra no considerada, destruye el espíritu. ¿Alguna vez han jugado el juego de mi día fue peor que el tuyo? ¿No? Llegamos a la casa y te quiero contar todo lo que me pasó, todo me pasó mal. Y entonces empieza uno a contar, ¿verdad? Y me pasó esto, y me pasó esto otro, y me pasó esto otro. Y entonces interrumpimos y decimos, ¿a eso le llamas que te vaya mal? Mal el mío. El mío, mira, me pasó esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces lo que hacemos es que nosotros no mostramos empatía a la otra persona. Y ese es un error relacional. Deja que los demás sientan lo que sienten, sin invalidarlos ni minimizarlos. Deja que llore cuando tiene que llorar. Deja que se sienta molesto, preocupado, con miedo, cansado o como se sienta. Escucha y ofrece palabras amables. No ofrecemos remedios. ¿Ok? Número 4. La sabiduría que proviene del cielo, dice el versículo 17 de Santiago 3, la sabiduría que proviene de Dios está dispuesta a ceder ante los demás. ¿Sí? Subraya donde dice dispuesta a ceder. ¿Dispuesta a qué? A ceder ante los demás. En otras palabras, no somos necios, no somos tercos, no nos ponemos a la defensiva. Entre más sabios actuamos, mejor escuchamos a los demás. Una tendencia que, por ejemplo, nosotros tenemos a veces es terminar la frase que otros comienzan. En otras palabras, supongo, adivino lo que vas a decir y entonces me adelanto y termino lo que no te dejo decir. Y de esa manera, sí, asumo lo que otra persona va a decir. No, eso no es ser sabio. No interrumpimos, no concluyo lo que otros dicen. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Eres una persona razonable? ¿Puedes tú razonar con personas que piensan distinto a ti sin perder los estribos? ¿Puedes tú dialogar con personas, verdad, que incluso tienen posiciones acerca de políticas religiosas o lo que sea, completamente diferentes a ti, y eres capaz de hablar tranquilamente con ellas y que incluso te critiquen y tú recibes la crítica de forma tranquila? A mí no, a mí me cuesta mucho trabajo. Si alguien me critica, me pongo a la defensiva. ¿Sí? No nos gusta la crítica, no nos gusta las sugerencias de otros. Eso me recuerda también algo que escuché alguna vez, ¿verdad? Con un pastor. ¿Sí? Este pastor había dado una conferencia, esta conferencia se había acabado, se puso en la puerta de salida a saludar a las personas que salían de la conferencia y les pidió pues que le dieran alguna crítica de la conferencia. Y entonces se acercó una persona y le dijo, pastor, pues perdón, pero pues voy a ser muy honesto, le voy a dar una crítica acerca de su conferencia. Creo que su conferencia fue malísima, pésima. Entonces el pastor se quedó, ¿verdad? Pues sorprendido. ¿Cómo? A ver, dígame por qué fue malísima. Mire, primero, la leyó toda. Ese es el primer problema. La leyó toda. Número 2, ni siquiera la leyó bien. Y número 3, ni siquiera valía la pena leerla, de tan mala que era la conferencia. Entonces el pastor se agüitó mucho, ¿verdad? Pero pues como él le había pedido a la gente que les dijera, que les diera una crítica, ¿verdad? Pues bueno, se aguantó. Pasó otra persona que había escuchado lo que le había dicho al pastor y se acerca tratando de darle ánimo al pastor después de que vio que se agüitó mucho y le dijo, no le haga mucho caso al hermano que le acaba de decir esa crítica. Ese hermano solo repite lo que todo mundo dice. Bueno, a ver, anoten esto, porque si no van a decir lo mismo de mi conferencia. ¿Ok? Ahí va, escríbanlo. Si quiero ser sabio, no criticaré tus sugerencias. No criticaré tus sugerencias. En otras palabras,
Aún aquellas personas que nos dan sugerencias, que nos dicen esto deberías de mejorar o nos critican, nosotros podemos aprender de cualquier persona, aún de aquellas personas que nos irritan, aún de aquellas personas que son difíciles. De hecho, podemos aprender mucho de la crítica de otros. ¿Sí? Ahora, ¿tú estás dispuesto a aprender de la crítica de otros? Mira lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 15. Dice, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Oye, Paco, pero ¿qué tal si la persona viene y me dice cosas que realmente no son tan buenas críticas o tan buenas ideas, o que realmente, ¿verdad?, no creo que sean ideas que se puedan llevar a cabo? Bueno, si eres sabio, no te la pasarás probando que no son buenas ideas, punto por punto. Escuchas con atención y sigues adelante. Si tú estás dispuesto a escuchar con respeto y atención a las personas, aún a tus críticos, ellos también te escucharán igual. ¿Sí? No tienes que probar que están mal en cada cosa. Número 5, penúltimo punto. La sabiduría que proviene del cielo, dice el versículo 17 de Santiago 3, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Subraya compasión. Dice este versículo que la sabiduría de Dios está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Ahora, ¿quién es la persona más compasiva que existe? Dios, ¿verdad? ¿Quién es el más misericordioso? Dios. Él nos ha mostrado compasión y misericordia. La Biblia dice que Él no nos condena, que Él nos ofrece su compasión y su misericordia a cada uno de nosotros. ¿Sí? Si Dios es así y Él es sabio, entonces yo también debo ser así, compasivo y misericordioso. Solo los tontos se la pasan señalando a los demás, condenando a los demás. Los sabios tienen misericordia. Ahora, ¿qué es misericordia? Cuando Dios me da lo que yo no merezco. Nosotros también, si somos sabios, vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle a las personas no lo que merecen, sino lo que realmente necesitan. Escribe esto: si quiero ser sabio, escríbelo, no enfatizaré tus equivocaciones. ¿Ok? Me comporto como un tonto cuando tú te equivocas, y yo soy el primero en estarte señalando y condenando cuando te has equivocado. Una persona sabia no enfatiza las equivocaciones de los demás. En otras palabras, los sabios no te echan en cara tus errores todo el tiempo, no te recuerdan tu pasado cada vez que pueden. En otras palabras, los sabios no son histéricos o históricos, no son históricos. O sea, no te sacan, ¿verdad?, todo tu historial de todo lo que has hecho mal, de todo lo que te has equivocado, porque la Biblia dice que eso es tonto. Proverbios 17:9 dice, vamos a leerlo: quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Quien insiste en ella, aleja al amigo. ¿Por qué todos se alejan de mí? ¿Por qué todas mis relaciones se deterioran? ¿Será que te la pasas señalando los errores de las otras personas y estás listo para señalarlos con tu dedo en que se han equivocado? Porque la Biblia dice que quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Eso lleva a una relación más cercana. ¿Ok? Ahora, piensa un minuto en la persona más cercana a ti. Piensa en ella. ¿Quién es? Aun cuando la amas, esa persona se ha equivocado, ha cometido errores, la ha regado. ¿Sí? Hay cosas que te molestan mucho de esa persona. Te voy a dar un consejo que te va a ayudar a mejorar en tu relación. Suelta los errores de esa persona ya. Ya, suéltalos. ¿Sí? No se los estés echando en cara cada vez que pueda. El otro día le preguntaron a un matrimonio y le preguntaron por separado: ¿cuál es su secreto para 50 años de matrimonio exitoso y feliz? Por separado, ambos dijeron: nuestro secreto es nunca hemos intentado cambiar a la otra persona. Cuando condenamos y señalamos, ¿qué le estamos diciendo a la persona?
Estás mal así como estás, así no te quiero, así no te acepto. Deberías de ser otra persona diferente, deberías de cambiar. ¿Sí? Cuando hay aceptación y cuando nosotros aceptamos que la persona es así y así la amamos, eso te ayuda a ser feliz en tus relaciones. ¿Ok? Porque la sabiduría es misericordiosa. Último punto, sexto, dice Santiago 3:17, la sabiduría que proviene del cielo, la sabiduría que proviene de Dios, no muestra favoritismo, subraya eso, no muestra favoritismo y siempre es sincera, subraya sincera. La sabiduría de Dios, dice la Biblia, no muestra favoritismo y siempre es sincera, ¿ok? Ya sabemos que la palabra sincera viene, ¿verdad?, de aquellos actores. La palabra también de la Grecia antigua, ¿verdad?, donde había actores que hacían diferentes roles a la vez, ¿verdad?, y eran llamados los hipócritas, ¿sí?, que eran aquellas personas que tenían muchos roles a la vez. Nosotros ahora a las personas que no son sinceras, que no son auténticas, que no son genuinas, les llamamos hipócritas. ¿Por qué? Pues porque se muestran con diferentes caras. ¿Sí? Ahora, escribe esto. Si quiero ser sabio, no voy a disfrazar mis intenciones. Si voy a actuar con sabiduría, no voy a disfrazar mis intenciones. No usaré máscaras, no voy a vivir en apariencias, no voy a tratar de chamaquearte, ¿verdad?, haciéndote pensar que soy como realmente no soy, no te engañaré, no te manipularé. La Biblia dice que los tontos son puro engaño, que los sabios son auténticos, son genuinos. El asunto es de que hoy vivimos en una cultura donde se promueve el aparentar ante la gente, mostrarte con una careta, con un disfraz, mostrarte con una apariencia de alguien que realmente no eres tú. ¿Dónde? En redes sociales. ¿Sí? Las redes sociales están diseñadas para que nosotros presentemos una versión de nosotros que no corresponde realmente a lo que realmente somos. La otra es en las citas románticas. Por eso, ¿verdad?, hoy los niños incluso, ¿verdad?, ya andan echando novio y ya salen, ya tienen citas románticas donde aparentan ser lo que realmente no son en realidad. Mira lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 10, versículo 18 dice: el de labios mentirosos disimula su odio y el que propaga calumnias es un necio. Y Salmos 12:2 dice: todo el mundo dice mentiras y unos a otros se engañan. Ahora dicen una cosa y luego dicen otra. Por eso, ¿verdad?, hay que ser muy cuidadoso en la relación de noviazgo. ¿Sí? Porque la relación de noviazgo es el espacio perfecto para engañarse unos a otros. No eres tú en realidad. Solo, ¿verdad?, en el noviazgo y cuando uno anda tratando de quedar con alguien, haces cosas que en tu vida normal no haces. ¿Sí? Claro que sí, vamos a la ópera. Nunca has ido a la ópera ni has escuchado nada de ópera, pero ahí vas, con tal de quedar bien. ¿Sí? Te ríes de todos sus chistes que no tienen ninguna gracia. ¿Sí? Es una relación de apariencia. Por eso los antros no son los mejores lugares para encontrar esposo o esposa. ¿Sí? Porque es pura apariencia. Viene un extraño y te ofrece una bebida gratis. Oye, ¿te puedo comprar una bebida? Eso es muy raro, ¿no? Que un extraño se acerque y te quiera comprar algo. Es como si yo ando en una tienda, no sé, por ejemplo, en una tienda de esas de mayoreo, ¿no? Como Costco o alguna otra, ¿verdad? Tienda, ¿verdad? Y entonces ando ahí viendo los refrigeradores y se acerca, por ejemplo, una muchacha. ¿Te puedo comprar un refrigerador? ¿Qué te pasa? No es normal. Son puras apariencias, ¿ok? Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora, termino. Ok, hemos aprendido 6 cosas. Hemos aprendido 6, como dice el título de la conferencia, 6 secretos para tener paz en nuestras relaciones con los demás. 6 cosas que las personas sabias nunca practican en sus relaciones con los demás. Ahora, déjame hacerte una pregunta para cerrar. ¿Vas a seguir practicando estos errores relacionales? ¿Vas a comprometer tu integridad
provocar el enojo de los demás, minimizar los sentimientos de los demás, criticar las sugerencias de otros, enfatizar las equivocaciones, disfrazar tus intenciones. Porque si vamos a seguir practicando todo esto, vamos a seguir actuando torpemente en nuestras relaciones, vamos a seguir deteriorando nuestras relaciones. ¿Qué necesitamos para tener relaciones sanas? Sabiduría. La sabiduría que proviene de Dios. Ahora, ¿dónde podemos encontrar la sabiduría de Dios? Solo hay en dos lugares, ¿sí? Conociendo a Dios y conociendo su palabra, ¿sí? Yo puedo ahora encontrar en Spotify, ¿verdad? Podcasts sobre consejos, conocimientos, blogs, muy buena información, muy buen conocimiento. Pero eso no necesariamente me da sabiduría. Acuérdate, son dos cosas diferentes. Por eso yo te quiero invitar para que no te pierdas las siguientes 6 conferencias que vamos a tener, de las cuales ya les he pasado la agenda de las conferencias, porque si tú escuchas cada conferencia y pones en práctica lo que ahí aprendamos, tus relaciones con los demás van a mejorar muchísimo. Vamos a aprender sabiduría y vamos a poner en práctica consejos prácticos directamente de Dios. Pero acuérdate, para tener sabiduría, primero hay que conocer a Dios. Necesitas tener una relación con Dios. Déjame mostrarte 2 versículos para cerrar. Salmos 111:10 dice: la sabiduría comienza por respetar a Dios, por respetar al Señor. No hay manera en la que yo pueda tener sabiduría si no me relaciono con Él. Otro versículo, Colosenses capítulo 2 versículo 3 dice: todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes ¿en quién? En Cristo. ¿Sí? Quiero tener todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento, necesito tener una relación con Dios. A lo mejor tú ya tienes una religión y está bien, pero lo que la Biblia quiere que tengamos más que una religión, lo que Dios quiere que tengamos es una relación con Él. Y de esa manera, al tener una relación con Él, una relación cercana con Él, es que yo puedo realmente tener acceso a la sabiduría. Hay personas que han dicho: todas mis relaciones fueron un fracaso hasta el momento en que conocí a Jesús y decidí tener una relación con Él. Cierra tus ojos y vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por la serie que hemos comenzado el día de hoy. Gracias por todas las personas que han venido al auditorio. Gracias por todos los que se han conectado por Zoom o por YouTube. Gracias por hablar a nuestra vida. Y gracias, Padre, por mostrarnos que hay algunas cosas que no hemos hecho bien en nuestras relaciones y que necesitamos cambiar. Hemos actuado torpemente, hemos actuado neciamente, hemos sido insensatos, y esto se ha traído como consecuencia dolor, sufrimiento, heridas en nuestras relaciones con los demás. Gracias porque hoy hemos aprendido que aún con aquellas personas que son de difícil trato, nosotros podemos hacer una gran diferencia en la manera en que respondemos. Si nosotros respondemos sabiamente, aún tratando a personas difíciles, podremos sacar provecho y beneficio en nuestra relación con la gente. Señor, ayúdanos a tener más sabiduría y ayúdanos a que todo lo que aprendimos el día de hoy lo podamos recordar y lo podamos poner en práctica en nuestras relaciones con los demás. Ayúdanos a evitar toda práctica, toda conducta, todo comportamiento insensato. Ayúdanos a actuar con sabiduría. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y así como estamos en una actitud de oración, si tú nunca le has pedido a Dios tener una relación personal de amor con Él, este es el momento de decírselo. Yo te voy a guiar. Dile lo siguiente: querido Dios, quiero tener una relación de amor contigo. Sé que me he equivocado, he actuado mal y esto me ha alejado de ti. ¿Podrías perdonarme? Ahora te entrego mi vida. Te pido que me salves, que me rescates y que dirijas mi vida de ahora en adelante. Permíteme tener una relación contigo y actuar con sabiduría, especialmente en mis relaciones con los demás. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.